Vista Rol 8005. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 169, inciso sexto de la Ley 18.290. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Muchas gracias, señora presidenta. Hago presente que integra el Pleno con su integración de 10 ministros completa, presencial por la señora presidenta, señora Abraham, los ministros señores Aróstica, Letelier y Pozo, y en forma remota por los ministros señores García, Romero, Vázquez, señora Silva, señores Fernández y señor Pica. El precepto legal cuestionado de inaplicabilidad dispone que la responsabilidad civil del propietario del vehículo será de cargo del arrendatario del mismo cuando el contrato de arrendamiento sea con opción de compra irrevocable, es la parte más relevante. Explica la requerente que esta preceptiva no es aplicable en otra clase de operaciones de leasing o arriendo con opción de compra suscrita con entidades bancarias o financieras, como privilegio para estas últimas y vulnerando el derecho de la actora a la igualdad ante la ley del 19 número 2 constitucional, así como su derecho de propiedad del artículo 19 número 24 constitucional. Manifiesta que el precepto es decisivo y generará los efectos inconstitucionales denunciados en la gestión sublite, donde el actor, señor Rubén Brañas, con motivo de un accidente sufrido el año 2015 al ser chocado y atropellado mientras conducía una motocicleta de su propiedad por un camión que no respetó un semáforo en luz roja, demandó de indemnización de perjuicio por daño moral ante el segundo juzgado civil de Talcahuano, precisamente al conductor del camión y solidariamente a la empresa Molina Morales Limitada, arrendataria del camión, y al Banco Santander, dueño del mismo. Este último, en su defensa, precisamente invocó el cuestionado artículo 169, argumentando que el camión que produjo el accidente fue entregado en arrendamiento con opción irrevocable de compra por el banco a la empresa Molina Morales, pretendiendo así eximirse de su responsabilidad pecuniaria, no obstante ser el dueño del vehículo, lo que indica el requerente sería inconstitucional. Explica que el inciso segundo del 169 contempla la regla general, que el propietario y tenedor del vehículo son solidariamente responsables del daño. Y ahora el inciso sexto quebranta el principio de igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos al conferir este privilegio al banco que no resiste justificación razonable. Se vulnera también el derecho de propiedad del actor, derecho que en la especie no es limitado por razones autorizadas por la Carta Fundamental, sino en forma injustificada y con infracción al Estatuto de Dominio y los derechos consecuentes a su función social, como lo es responder por el daño causado como deber consecuente al dominio. Así de aplicarse la norma. En la tesis sostenida por el banco, resulta que si el banco da un vehículo en leasing y resulta dañado, el banco sería el único titular de la acción indemnizatoria y será indemnizado como dueño. Pero al contrario, si el banco es quien produce el daño a un tercero, no debiera o no podría ser sujeto pasivo de acción indemnizatoria y se eximirá de toda responsabilidad del resarcimiento del daño, lo que a criterio del actor aparece nítidamente inconstitucional. Admitida a trámite y declarada admisible la causa por la primera sala de esta magistratura, se confirieron traslados de fondo a los órganos constitucionales y a las demás partes, formulando observaciones oportunamente el Banco Santander Chile S.A. e instando por el rechazo del requerimiento deducido. A foja 175 y siguientes, el banco expone que el artículo 169, inciso sexto de la Ley de Tránsito establece una regla especial respecto a la responsabilidad civil extracontractual aplicable a los contratos de leasing financiero. Explica la naturaleza del leasing como medio de financiamiento para adquirir bienes y que en ello el banco opera como mero intermediador financiero. Luego manifiesta que el régimen de responsabilidad civil extracontractual está entregado al legislador, coexistiendo diversos sistemas de responsabilidad. En la especie, la norma impugnada replica la regla general de responsabilidad civil subjetiva, haciendo al arrendatario civilmente responsable del hecho ajeno del dueño en el marco también de la legalidad. Manifiesta que en todo caso no se vulneran el artículo 19, numeral 2, ni el numeral 24 de la Carta Fundamental. Primero porque la Constitución autoriza que la ley determine diferentes sistemas de responsabilidad civil, y ello es lo pertinente en el caso del leasing de vehículos, donde el dueño no puede ejercer el deber de cuidado consecuente al dominio, y se retorna entonces al régimen de responsabilidad subjetiva, haciendo responsable al arrendatario y tenedor del vehículo. La misma fundamentación se desprende de la historia de la ley que reseña el banco. Así, quedaría de manifiesto que el precepto impugnado no importa un arbitrio injustificado, sino que respeta el principio de igualdad ante la ley y tampoco atenta contra el derecho de propiedad, desde que el actor se verá indemnizado por el arrendatario en vez del propietario, gozando siempre de su derecho a ser resarcido en el daño. Es todo, señora presidenta. Gracias. Por el Banco Santander Chile Sociedad Anónima, de manera remota y hasta por 10 minutos, tiene la palabra
don Julio Palavicini Mañere. Gracias, presidenta. Yo sé que a los tribunales colegiados no les gustan los alegatos largos, así que en esta ocasión voy a ser bastante breve. Y también sé que a los tribunales colegiados no les gusta cambiar de opinión, a menos que tengan muy buenas razones para hacerlo. Y en este caso creo que no existe en el requerimiento que estamos estudiando ningún argumento que permita hacer variar el criterio que su señoría excelentísima fijó hace 54 días en las sentencias Roles 62.042 y 65.99, que se referían a causas que eran exactamente idénticas a las que estamos conversando ahora y que incluso eran un poco más complejas porque el accidente se había producido fuera de Chile, lo que no ocurre en este caso, donde el accidente ocurrió acá en nuestro país. Quería recalcar solamente que la Constitución no establece un sistema de responsabilidad, como ya lo señaló el relator y lo pusimos en nuestro traslado. ¿Ya? La Constitución, dicho de otro modo, no establece si la responsabilidad civil extracontractual es de carácter objetivo o subjetivo, sino que se entrega al legislador establecerlo. Y si es así, entonces lo que tenemos que analizar es si este inciso sexto que estamos analizando contraviene las reglas de proporcionalidad o alguna garantía constitucional o alguna norma de la Constitución en el caso sublite. Y la verdad es que ello no ocurre. El contrato de leasing financiero no es un contrato de compra y venta propiamente tal, sino que es un contrato más complejo, es un contrato de financiamiento donde el banco compra el vehículo para colocarlo a disposición del arrendatario, que es el que en definitiva va a hacer uso del vehículo. Dicho en segundo lugar, bien entendido, las empresas de leasing, el Banco Santander, nunca ha tenido la tenencia material del vehículo y por lo tanto, como dicen las sentencias que acabo de mencionar, nunca han podido ejercer las facultades del dominio respecto de los vehículos, en este caso del vehículo siniestrado. Por lo mismo, el Banco Santander nunca pudo saber a quién iba a conducir el vehículo, nunca pudo, ni podía haberlo hecho, decirle al arrendatario quiénes conducirían el vehículo. Los bancos, las empresas de leasing, y en este caso el banco que represento, no sabe quién maneja el vehículo, no sabe si el conductor del vehículo es una persona que sea adicta a la droga, no sabe si una persona que tenga antecedentes penales, no sabe nada. La decisión de quién ocupa el vehículo es exclusivamente del arrendatario, ¿sí? Y por lo tanto, el que está en mejores condiciones para determinar si el conductor tiene la idoneidad técnica y moral es el arrendatario, y es una cuestión que escapa del todo al banco, y es así como lo razonaron las sentencias que he citado precedentemente. Por lo tanto, insisto, no existe una violación de la igualdad ante la ley. Acá se pretende sostener que esta viola la igualdad ante la ley, y la verdad es que no hay un argumento sustantivo que así lo señale. Existen diferentes ordenamientos jurídicos que crean diversos mecanismos de responsabilidad y ninguno de ellos ha sido impugnado. Es así como existen casos de responsabilidad objetiva en la legislación chilena, existen casos de obligaciones legales compensatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Es una materia que siempre ha quedado entregado al dominio del legislador. Y por lo demás, el propietario, la víctima del accidente tampoco puede alegar que se vea afectado su derecho de propiedad. ¿Ya? Por lo demás, eso es una cuestión que se va a decidir recién en la sentencia definitiva, y por lo tanto, en tanto eso no ocurra, solo tiene un derecho litigioso en su favor. Dicho esto, no creo que sea necesario referirse a las causas, que me refiero a los antecedentes de la gestión pendiente, a menos que usted así lo estime, pero yo considero que teniendo en cuenta lo que han sido los precedentes de este tribunal, no existen razones para variar el criterio, y por lo tanto el requerimiento de fojas 1 y siguiente debe ser rechazado. Gracias, Presidenta. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas al señor abogado? No habiendo preguntas, ha terminado la vista de esta causa. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidente.